Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. Qué bueno es que se congregue el día de hoy con nosotros. Si usted recuerda, estamos hablando este tema acerca de el hecho que tenemos todo lo necesario para vivir rectamente delante del Señor. Y esto porque Él lo ha provisto todo lo que usted y yo necesitamos para vivir rectamente delante de su presencia. Esto basado en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 11. En el versículo 5 es que nos dice que en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Ya hablamos acerca de la excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, y dijimos que el conocimiento debe ser bíblico, un conocimiento de la palabra del Señor. Versículo 6 nos dice el conocimiento con control propio. Y eso es precisamente lo que queremos hablar el día de hoy. Queremos hablar acerca de el dominio propio, dominio o control propio. Quiero que vaya junto conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios 6, 12 nos dice lo siguiente: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Podemos hacer muchas cosas, mas no todas esas cosas son convenientes para nuestra vida. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no debemos volver a esclavizarnos al pecado. El pecado está constantemente acechándonos. Dice la Escritura que está a la puerta, porque quiere esclavizarnos. Y usted y yo, si hemos nacido de nuevo, si somos personas regeneradas, no vivimos de acuerdo a la vieja naturaleza. No vivimos siendo esclavos del pecado, pues Cristo ya nos libertó de la esclavitud del pecado. Quiero que entienda desde un principio, esta cuestión del dominio propio no lo posee una persona que no ha nacido de nuevo. Bíblicamente esa persona está muerta espiritualmente. Por lo tanto, uno ni busca a Dios, ni mucho menos va a tratar de controlarse o dominarse a sí misma para agradar a Dios. Es imposible. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lo tienen únicamente aquellos que han sido regenerados por la gracia de Dios. ¿Qué es entonces el dominio propio? ¿Qué es entonces este dominio propio? O algunas traducciones lo dicen como templanza. El dominio propio o la templanza no es más que el control dado por Dios al hombre, pero al hombre regenerado. Quiero que lo entiendan, no a cualquier hombre, no a todo hombre, es al hombre regenerado, al cual Dios le ha dado ese dominio propio, ese control propio a través de su Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual se lo ha dado, la intención, para negarse al pecado y todo aquello que desagrada a Dios. El dominio propio es tan importante porque nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esos apetitos, esos deseos incontrolables de la carne. Porque a pesar que hemos sido regenerados, seguimos viviendo en este cuerpo que está contaminado, que está viciado. Por lo tanto, el Señor nos provee entonces de lo que nosotros llamamos como dominio propio,
¿Para qué? Para controlar, para negarnos a ser dominados, controlados por el pecado. Ahora, esto no va a ser fácil. Si alguien le dijo a usted que esto iba a ser fácil, le mintió. Esto requiere de mucha disciplina. Segunda Timoteo 1:7 nos dice lo siguiente: pues Dios nos ha dado un espíritu, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Mira qué tremendo. Porque ese es el control propio. El control propio es autodisciplina. Esto nos lo ha dado el Señor, pero usted y yo tenemos que autodisciplinarnos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. No se va a dar así nomás de la noche a la mañana. Y me encanta la autodisciplina, porque disciplina viene de la palabra discípulo. Somos discípulos del Señor, somos personas que practicamos la autodisciplina. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, especialmente el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Muchos están siendo movidos por el temor. Por el temor es que ya no van de nuevo a la iglesia, no han regresado muchos al templo por temor. Pero recuerde que Dios no le ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de ¿qué? Sino de poder, de amor y autodisciplina. ¡Qué excelente! De acuerdo a Gálatas 5:23, nos dice: humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es el control propio, el dominio propio, es parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, como fruto hay que autodisciplinarnos, hay que practicarlo, hay que permitirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos dé este autocontrol. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible. El pecador va a seguir pecando, pero el que ha sido regenerado va a entender que anteriormente no tenía la capacidad, no tenía el poder para hacerlo. Ahora que es un creyente en Cristo Jesús, una nueva criatura, sí puede, pero tiene que autodisciplinarse. ¡Wow! Autodisciplinarse. Con esto no estamos hablando, yo quiero que no se confunda, no estoy hablando de una perfección, porque si ya fuéramos perfectos, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Estaríamos en el cielo. Por eso la necesidad de autodisciplinarnos en cuanto al dominio o control propio. Una persona con dominio propio o con templanza, escuche, reacciona de manera equilibrada a sus propias decisiones. Oh, si no me hubiera pasado esto, si no me hubiera pasado aquello, siempre echándole, no. Tengo que asumir mi responsabilidad. Y tengo que darme cuenta de que yo tomo mis propias decisiones y deleites, y que goza de un considerable control sobre sus emociones. ¡Wow! Cada vez que me enojo, tengo que recordar, tengo control propio, puedo controlarme. Aunque a veces, ¿verdad?, no nos controlamos. Y algunos estarán ahí señalando, sí, es cierto, sos enojón. Pero tú también eres criticón. Y también tienes ese mismo control propio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De que todos tenemos, como alguien dice, como dicen los hermanos mexicanos, ¿verdad? Todos tenemos cola que nos pisen. La cuestión aquí es que debemos nosotros autodisciplinarnos para controlar aquellas cuestiones que nos llevan a apartarnos de Dios, que nos llevan a volver una vez más a estar bajo el dominio, el control, la esclavitud del pecado.
sobre las emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Mire qué tremendo. Capaz de dominar. Esa es una persona con dominio propio. Es una persona que le ha permitido y le sigue permitiendo al Espíritu Santo controlarlo. Ahora, esta cuestión del dominio propio refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites. Mire, permite poner límites a los deseos generalmente vinculados al pecado. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora, como nueva criatura, como persona regenerada, he entrado en lo que nosotros llamamos que la santificación. ¿Y qué es lo que va a estorbar mi santificación, mi proceso de santificarme? El pecado. Por lo tanto, debo ejercer este dominio propio. Ya lo dijimos, es el fruto del Espíritu. El dominio propio es el fruto del Espíritu Santo que surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro interior. Mire qué excelente. Cuando el Espíritu de Dios está transformando, está formando el carácter de Cristo en mi interior. Cuando la santidad empieza a ser una prioridad en nuestras vidas. Pregunta, ¿es la santidad una prioridad en nuestras vidas? Si no, constantemente vamos a seguir cayendo en el pecado. Tengo que determinar en mi vida hacer de la santidad una prioridad. Si no es prioridad, mire, no lo vamos a hacer. No vamos a autodisciplinarnos porque la verdad es que no nos interesa porque no es prioridad. ¿Cuántas veces uno dice, ok, mi prioridad es mi cónyuge, mi pareja, mi esposo, mi esposa? Pero lo decimos, pero en acciones en realidad no son prioridades. ¿Cómo lo sé? Porque los dejamos por último. Es sí, me acuerdo. Es sí, se da la oportunidad. Lo mismo es, ¿verdad? Como ejemplo, yo puedo decir que mi prioridad es el diezmo del Señor. Bueno, déjame ver tu chequera. Y si veo ahí que gastas un montón de cosas innecesarias en impulsos, en cosas de la carne, y ya para cuando viene el domingo para dar el diezmo al Señor, no te alcanza, entonces no es una prioridad. Así de sencillo como es la situación. El dominio propio revela la condición de 3 áreas en nuestras vidas. Escuche esto. El dominio propio revela estas 3 áreas en nuestra vida. Nuestra relación con Dios, nuestro temor o reverencia a Dios y nuestra consagración a Dios. Que no le digan, que no le cuente. Nuestra relación, nuestro temor o reverencia y nuestra consagración a Dios son reveladas a través del dominio propio. La condición de nuestro ser interior. El dominio propio no nace de la noche a la mañana. Este va a depender del amor que tanto acabamos de cantar, ¿verdad? Enamórame, Señor. Este va a depender del amor que le tengamos a Dios, del temor, de la reverencia que le tengamos a Él y de la vida de consagración que tengamos con el Señor, porque están bien entrelazados. Gálatas 5, 24 y 25. Gálatas 5, 24 y 25 nos dice lo siguiente: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones
y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Mire qué interesante. ¿Esto qué? Es un pasado. Pero si te descuidas, estas cosas vuelven a salir ahí. Hello. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. 25. Ya que vivimos por el Espíritu, ahí está la clave, que a veces no estamos viviendo por el Espíritu. Que dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. ¿En qué? En cada aspecto de nuestra vida. Es interesante. Gálatas 6:8 nos dice lo siguiente: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. ¡Wow! Tenemos que disciplinar nuestras vidas. Tenemos que darle prioridad a Dios. Tenemos que poner como prioridad nuestra santidad delante de Dios. Tenemos que autodisciplinarnos para poder controlar todas las emociones, todos los deseos que van contrario a que yo viva una vida recta delante del Señor. Déjeme darle el ejemplo de la juventud. Le puse ejemplo de la juventud. Y yo creo que todos hemos visto esto, aunque después me puse a pensar y dije, también es ejemplo de muchas personas un poco ya más maduras, no tanto jóvenes. Pero lo vemos muy seguido en la juventud. El chico se enamora, el joven se enamora, el cipote se enamora, pero a mí locamente, de una mujer o de una jovencita no cristiana. ¡Wow! ¿Lo hemos visto? Lo hemos visto. Se da en todas las iglesias. ¿Qué pasó con este joven? Recuerde, ¿quiénes llevaron a Salomón, el hombre más sabio, a olvidarse de Dios? A apartarse de los caminos de Dios. Las mujeres no convertidas. Las mujeres ajenas a su pueblo. Si no, lea la Escritura y usted se va a dar cuenta. Pero entonces este joven, como decimos nosotros allá, ¿verdad? Aquí les dicen locamente enamorado. Nosotros le decimos locamente idiotizado. Porque se dejó guiar y a veces hasta le mentimos al Espíritu de Dios, ¿verdad? No, es que estoy tratando de convertirlo al Evangelio. Mentiras. Es que estoy tratando de convertirla al Evangelio. Mentiras. Lo que pasa es que te atrajo. Regresa a Génesis. La mujer vio que el fruto era bueno. Viste. Fuiste atraído. Y luego fuiste seducido. ¿Y qué termina? ¿En qué termina ese joven? Termina entonces, primero, dando un mal testimonio. Arruina su testimonio como cristiano. Se empieza a enfriar en las cosas de Dios. Al punto que se aparta completamente de Dios. Las jovencitas de repente quedan embarazadas. Y ahora hay que lidiar con esa situación. Porque iba a decir problema, pero no es un problema para ellos. Pero el fruto de ese bebé que nace no es un problema. Quiero que lo entienda. El problema es que no le tuvo temor a Dios.
El problema fue que no le tuvo temor a Dios. El problema es que no tenía en realidad una relación íntima y personal con Dios. El problema era que en realidad no estaba buscando la santificación. Que no le digan, que no le cuenten. Proverbios 6:25 nos dice lo siguiente: no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. No así es como caen todos, pues. Así caemos todos. Que no le digan, que no le cuenten. Usted primero mira y codicia aquello que usted no tiene. ¿Qué dice Proverbios? Y mire qué tremendo, Proverbios. ¿Los proverbios de quién? De Salomón. Y cualquiera podría decir, pero ¿cómo? Mira, si él está diciendo, sí, es que le dije. Aunque está diciendo esto, él cayó, pero de lo más feo. 700 mujeres y 300 concubinas. Mire qué tremendo. Pero es el que nos está diciendo acá. No codicies su belleza. Ayer estuvimos en un seminario de parejas, ¿verdad? Y decía el pastor que estaba compartiendo, cuando daba consejería prematrimonial: ¿por qué te quieres casar? ¡Ay, es que es tan bella! No codicies su belleza. No dejes que, ¿qué dice? Que sus miradas coquetas te seduzcan, porque eso es lo que está haciendo, es seduciendo. Eso es lo que el pecado precisamente hace, es seducirte. Que nos dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es que es atraído y seducido. Segunda de Corintios 6:14 nos dice lo siguiente: no se asocien íntimamente, escucha mi socio, no te asocies íntimamente con los que son, ¿qué? Incrédulos. Ay, pero es que es tan bonita, pero es incrédula, no cree. Ay, pero es que mira, qué músculo, pero es incrédulo. Y Dios dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir, qué? Con las tinieblas. Y yo tengo que decirte la verdad. Muchos hacen esto. Algunos, Dios tiene misericordia de ellos. Y después de haber cometido todo esto, regresan a Dios. Pero eso no es una garantía. Porque hay otros que jamás regresan, sino que siguen, ¿verdad? Como Salomón, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué? 700 mujeres. Y de pilón 300 concubinas. Entonces no es una garantía de que puedes regresar. Esto simple y sencillamente revela que este joven no tiene una relación con Dios. No le teme. Y por consiguiente, no vive una vida consagrada a Dios. Podrá decir lo que quiera decir, pero esta es la realidad. Cuando no tenemos una relación íntima con Dios, es cuando nos seduce muy fácilmente el pecado. Es porque no estamos luchando, no estamos trayendo esos pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Es que no estamos leyendo la palabra. Para discutir
Es que no estoy viviendo una vida consagrada a Dios. Seamos honestos. Seamos honestos. A las tentaciones no se les resiste. Se les resiste al diablo. Pero a las tentaciones, ¿qué? Se les huye. Tenemos que aprender. ¿Quién es el ejemplo perfecto de esto? José. Dice la Escritura que, mire, siempre que leo la historia de José, lo siento, pero a mí me enseñaron, ¿verdad? Desde pequeño los hombres no lloran. Pero cada vez que leo la historia de José termino chillando. Es excelente. Porque él le temía a Dios, porque tenía una relación con Dios, porque sabía que si él se acostaba con la mujer de Potifar, iba a ofender a Dios. Y el hombre sale, ¿qué? Huyendo. Pero nosotros, no, es que yo soy hombre. No, no se trata de ser hombre, se trata de huirle. Pero si me pongo a jugar con la tentación, voy a caer. Nos mentimos a nosotros mismos al pensar que yo soy fuerte. No lo eres. Humanamente no lo eres. Por eso es que el dominio propio es un regalo, es un don que nos da el Espíritu de Dios. Pero tenemos nosotros que autodisciplinarnos para que venga a ser de una forma casi natural de responder a la tentación. Proverbios 7, 21, 23 nos dice lo siguiente. ¿Está listo? Y así lo sedujo con sus dulces palabras. Y me encanta, y lo engatusó con sus halagos. Nosotros allá salvadoreños diríamos, ¿y qué? Y lo idiotizó. Porque ya no sabe qué pensar. Porque ya no sabe cómo actuar. Porque ya hace lo que no debería de hacer. ¿Terminó qué? Engatusado. Y así lo sedujo con sus dulces palabras. Así lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato. Mire, es porque ya estás engatusado. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó ya caíste en la trampa. Ay, pero es que es tan bonita. Más bonita va a ser cuando te lancen la flecha directamente al corazón. Era como un ciervo que cayó en la trampa. Ya caíste en la trampa. De nuevo, regresemos. Siempre lo he dicho. Satanás no es muy inteligente. Pero la forma de pelear, la forma de traer la tentación es muy efectiva. ¿Por qué? Porque no hemos nosotros disciplinado nuestra vida. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa. Versículo 23. En espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. ¡Qué tremendo! Dios desea que nosotros vivamos sabiamente. Dios desea, escuche, Dios desea que nosotros podamos vivir una vida recta delante de Él. Por lo tanto, ya nos dio lo necesario.
pero no nos va a obligar a que nosotros autodisciplinemos nuestra vida. Esto nos toca a nosotros. En espera de la flecha que le atravesó, porque viene la flecha. Que no le digan, que no le cuenten. Dios siempre debe ser una prioridad que no debemos cambiar. ¿Escuchó? Y vuelvo y le repito, no se trata de ser perfectos, porque no lo somos. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero tenemos que entender que si cometemos el error, regresemos al Señor. Dios siempre debe ser una prioridad que no debemos cambiar. No olvidemos esto. Nuestra prioridad siempre debe de ser Dios. Las cosas espirituales, que no dice la Escritura, mas buscad primeramente. ¿Qué primeramente? Es una prioridad. Más que cualquier otra cosa. Debe ser Dios. Sabes que cuando le fallas a tu cónyuge, antes de fallarle a tu cónyuge, le fallaste a Dios. Antes de pecar contra tu propio cuerpo, pecaste contra Dios. La cuestión es una prioridad Dios para nosotros. Y con esto no debemos de sentirnos culpables. Si no lo es, hagámoslo una prioridad. ¿Están conmigo? Hagámoslo una prioridad. Y una vez lo hacemos nuestra prioridad, no lo cambies por nada. El dominio propio nace del Espíritu Santo, no de nuestro intelecto. A veces, ¿verdad? Creemos, oh no, es que yo sé hasta dónde puedo llegar. Mentiras. No, yo sé. Los jóvenes la saben todas, pero no saben nada. El dominio propio nace del Espíritu Santo. Es Él quien nos lo da. Y somos nosotros los que debemos autodisciplinarnos para poder practicarlo, para poder entonces aplicar todo lo que Él ya nos ha dado para vivir una vida recta delante de Él, una vida que le agrade a Él. Mateo 16:24 nos dice lo siguiente. Wow, creo que voy muy rápido aquí. Ya se quieren ir a la casa, algunos dicen, vámonos. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Me recuerda en la Escritura. Mire, Pablo predicaba hasta la madrugada. Y en una vez una predicación hasta la madrugada, uno que ya no podía, que estaba pegado en una ventana escuchando a Pablo, se durmió. Y se cayó al piso de abajo. Y se mató. Pero qué excelente, el apóstol Pablo bajó, lo resucitó y vamos a seguir predicando. Nosotros viéramos, hay que llamar al 911 y todo el mundo se va porque espantado, no voy a hacer que me duerma, yo también me caiga y me muera. Mateo 16:24 nos dice lo siguiente. Luego Jesús dijo, ¿a quiénes les dijo? A sus discípulos. Miren qué excelente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes, mire, es que me encanta, el Señor no te va a obligar. Dios no obliga a nadie. Esta es cuestión de que si tú quieres, si tú estás dispuesto, pero si no estás dispuesto, entonces vas a ser llevado como ese buey al matadero.
Si tú quieres, si alguno de ustedes, que dice, quiere ser, es que de eso se trata esto, de ser, no de decir, de ser. Si alguno de ustedes quiere ser, que dice, mi seguidor. Y aquí viene lo bueno. Si tú quieres ser un seguidor del Señor, pero interesante, ¿a quiénes está hablando? A sus discípulos, ya son discípulos. Pero a pesar de que son discípulos, algunos quieren y otros no quieren. ¿Acaso no dice la Escritura? Es que muchos son llamados. ¿Pero qué? Pero pocos los escogidos. Es que muchos entran con toda la bola, pero no saben ni por qué entraron, ni cómo entraron. Entraron emocionados, pero la emoción se les va a acabar. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Wow. ¿Cómo veníamos viviendo? A mi manera. ¿Quién fue el gran cantautor? Frank Sinatra. Lo hice a mi manera. Y así venimos todos. Pero si queremos vivir rectamente delante del Señor, tengo que ¿qué? Tengo que abandonar. Tengo que abandonar mi propia manera de vivir. ¿Qué nos dice? Transformaos pues mediante la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Cuando entiendo, el pecado que está en mí, como dice Pablo, ¿verdad? Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago lo malo que no quiero hacer. Entonces ahora tengo que aferrarme. ¿A qué? Al Espíritu Santo de Dios. Y empezar a autodisciplinar mi vida. Primero tengo que hacerme una disciplina de orar diariamente con Dios. Orar simple y sencillamente es platicar con Dios y venir con Él y decirle claramente, Dios no se va a extrañar. Recuerda, pecado no es ser tentado. Ceder a esa tentación viene a dar luz al pecado. Tengo que abandonar mi propia manera de vivir y adoptar la manera en que Dios dice. ¿Sí o no? Que la Escritura es muy, muy clara y nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero a la tentación hay que huirle, no la resistas. ¿Sabes por qué? Porque es mucha más fuerte que tú. Aquel alcohólico, ¿verdad? Alguien me contó este chiste hace mucho tiempo. Este era un alcohólico y había dejado de tomar, tenía 6 meses de no tomar. Pero cada vez que pasaba por una cantina, se cruzaba la calle y se iba por el otro lado. Mire, ¿eso es qué? Eso es huir de la tentación. Pero siempre estaba aquella tentación, ¿verdad? De tal vez pasar por ahí por la cantina y oía la musiquita. Y ¿verdad? A veces ya somos creyentes, pero la patita siempre nomás suena la música y ahí estamos con el pie. Y esta vez dijo, no, ya sé lo que voy a hacer. Voy a pegar un brinco. Voy a dar un salto para pasar más rápido ahí por la cantina. Y se preparó. Y pegó un brinco. Muy buen brinco. Porque pasó completamente la puerta de la cantina.
Y cuando se dio cuenta que había pegado semejante brinco, dijo, esto hay que celebrarlo, y se metió a la cantina. El querer nosotros luchar contra la tentación, vamos a ser vencidos, que no le digan, que no le cuenten. Estaba bien cruzándose la calle, evadiendo pasar por la cantina. Cualquiera que fuera la tentación que tú estás pasando. Hay quienes están enredados, ¿verdad? Ya emocionalmente con otra persona. ¿Por qué? Porque constantemente, ay, es que habla muy bonito. No tiene ningún negocio que andar hablando con nadie. Especialmente si eres casado y estás hablando con una persona del sexo opuesto. Ah, no, yo puedo. Tú no puedes nada. Que dice, hay que abandonar su propia manera de vivir. Y aquí está. Tomar su cruz. ¿Qué dice? Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz. Y mire, mientras entonábamos esa alabanza, ¿verdad? Llevaste tú mi cruz. No, yo tengo que tomar una cruz. ¿Cómo que llevaste mi cruz? Yo tengo que tomar mi propia cruz. ¿Tengo que qué? Tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida. ¿O no dice así la Escritura? Hacer pues morir lo terrenal en ustedes. Tomar mi cruz. ¿Y qué? Y seguirle. Y seguirle. Esta cruz es espiritual. Como aquellos otros, ¿verdad? Que dicen, oh, ok, hay que llevar una cruz. Y algunos toman una crucecita pequeñita y la cuelgan aquí en una cadena y ya llevan su cruz. No. Tienes que recordar siempre, una cruz es un símbolo de ¿qué? De dolor, de angustia. Esta cruz es espiritual y representa la negación continua a nuestros propios deseos y pasiones desordenadas que nos quieren servir, que no quieren servir ni agradar a Dios. Esta cruz te va a llevar, la cruz cuando la tomas, cuando te niegas a tus deseos, a tus propios deseos y pasiones desordenados, pecaminosos, esta cruz te va a llevar a odiar el pecado, que no le digan, que no le cuenten. Y por ende, a amar mucho más a Dios que el pecado. Pero esa es la lucha. Esa es la pelea. La falta de dominio propio pone en evidencia y siempre va a poner en evidencia que nos falta temor a Dios. Porque si es muy fácil caer en la tentación, entonces nos falta temor a Dios. Va a poner en evidencia no solamente que nos falta el temor a Dios, sino que también que tenemos problemas con nuestra relación con Dios. Que no estamos consagrados a Dios. La verdad entonces es que nos falta carácter. Somos inmaduros espiritualmente, pero Dios nos ha llamado a madurar, a crecer espiritualmente. Y Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir rectamente delante de su presencia. Así es de que si te has alejado del Señor, si no estás caminando como deberías de caminar, recuerda, no es condenación.
Dios no nos condena. Dios desea que tengamos una relación íntima, personal con Él. Y al establecer esta íntima relación con Él, a leer las Escrituras, a pasar tiempo orando con Él, ¿nos va a llevar a qué? Nos va a llevar a tener mucha más reverencia con Él, el temor a Dios. Recuerda que el temor a Dios es ¿qué? Es el principio de la sabiduría. Y esto nos va a llevar a consagrarnos a Dios, a buscar esa santidad, a vivir esa vida que Él desea. Sí, no hacemos obras para ganar la salvación, sino que ahora como personas regeneradas, personas que hemos nacido de nuevo, queremos hacer las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Medita en lo que acabas de escuchar. Que Dios te bendiga y puedas reconocer que como creyente, como una persona nacida de nuevo, tienes todo lo necesario para vivir una vida recta delante de Dios. Y si no te has convertido, por ahí comienza. Conviértete, arrepiéntete de tu pecado, confiésalo a Dios, cree en que Cristo Jesús es el único que puede darte vida eterna. Y pide misericordia a Dios para que te haga nacer de nuevo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.